Estas dos personas que ves en el video cruzaron fronteras y pusieron un mar de distancia para huir de los señalamientos por un crimen que sacudió a todo un pueblo, el de Doris Worrell. Él, su esposo; ella, una joven abandonada que fue acogida en su hogar como parte de la familia. El crimen ocurrió en 2006, pero jamás fue olvidado. Casi 2 décadas después, la verdad salió a la luz y las autoridades finalmente arrestaron al verdadero responsable. Te invitamos a conocer esta historia macabra, donde la traición, la infidelidad y el desagradecimiento se entrelazaron en un caso que desafió el paso del tiempo. El caso de Doris Worrell. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Doris Toggle nació alrededor de 1967 en Fort Valley, un pequeño pueblo en el estado de Georgia, Estados Unidos. No hay muchos datos sobre sus padres, pero sí se supo que creció junto a su hermana mayor, con quien compartía un lazo muy fuerte desde la infancia. Durante su paso por la escuela secundaria, Doris se destacó como una estudiante modelo. Era la animadora del equipo, la joven que todos parecían querer, siempre con una sonrisa contagiosa y una energía que llenaba cualquier espacio. Además de su carisma, tenía un talento natural para las artes. Podía sentarse frente a una hoja en blanco y con solo observar algo o incluso imaginarlo, lo plasmaba con sorprendente precisión. Después de graduarse de la secundaria, Doris comenzó sus estudios universitarios y fue allí, durante una tormenta de invierno, cuando conoció a John Worrell, un joven de su misma edad que rápidamente llamó su atención. Aquel día, las clases se cancelaron por la fuerte nevada. Los estudiantes salieron a los patios del campus para jugar en la nieve, y entre risas y bolas de hielo, Doris y John quedaron eclipsados el uno por el otro. Fue un encuentro casual, pero marcó el inicio de algo más profundo. John venía de una familia adinerada y con cierto prestigio, quien tenía metas claras ya que soñaba con convertirse en golfista profesional. A pesar de sus diferencias de origen, entre ellos surgió una conexión inmediata. No pasó mucho tiempo antes de que él le propusiera la idea de que vivieran en apartamentos frente a frente, dentro del mismo complejo universitario. Para él, era una forma de estar cerca sin apresurar las cosas. Para ella, una decisión que aceptó con una mezcla de emoción y curiosidad. Sin embargo, el noviazgo no fue del todo bien recibido por la familia de Doris. Desde el principio, algunos notaron algo en el joven que no les terminaba de convencer. Lo consideraban distante, difícil de leer y poco interesado en integrarse. Al parecer, a John no le gustaba pasar tiempo con la familia de Doris. Evitaba las reuniones y cuando asistía, era complicado entablar una conversación con él. Esa actitud reservada generó cierta incomodidad y dejó una primera impresión difícil de borrar. Pese a todo, apenas salieron de la universidad, la pareja decidió casarse y Doris cambió su apellido. Poco después tomaron la decisión de establecerse a unos 160 kilómetros de distancia, en una pequeña comunidad de donde John era originario.
Ella consiguió trabajo como maestra en una escuela local y también realizó algunos proyectos como diseñadora de interiores. Mientras tanto, él seguía enfocado en sus sueños deportivos y pasaba temporadas fuera, participando en giras y competencias. En medio de ese ir y venir, la familia fue creciendo. Primero llegaron 2 niñas y luego un varón completó el cuadro familiar. Con la llegada de los hijos, algo cambió. John decidió dejar a un lado su aspiración de convertirse en jugador profesional. Sintió que ya no era necesario estar viajando todo el tiempo y eligió quedarse al lado de su familia. En ese periodo, Doris optó por quedarse en casa para dedicarse de lleno a la crianza de sus 3 hijos. Mientras tanto, el esposo puso en marcha un negocio familiar que con el tiempo comenzarían a desarrollar juntos. Así nació John Sports Park, un parque de diversiones pensado para la pequeña comunidad. El lugar ofrecía una galería de juegos, jaulas de bateo, una pista de cars y un campo de minigolf. Pronto pasó a ser un punto de encuentro y un espacio donde grandes y chicos podían disfrutar de momentos de esparcimiento. Los Worrell se convirtieron en una familia modelo y muy influyente en el centro de Georgia, no solo por el negocio que habían construido, sino por la imagen que proyectaban en la comunidad. Cada domingo asistían puntualmente a la iglesia del pequeño pueblo y luego se dirigían al club de campo donde compartían un abundante almuerzo dominical. Se les veía como una familia muy unida y llena de cariño, especialmente Doris, quien mostraba la imagen de una madre ejemplar, con un corazón generoso que parecía no tener límites. De hecho, esa imagen de generosidad se fortaleció aún más cuando apareció Paola Jarberry, una tímida adolescente de 14 años originaria de Venezuela. Había sido abandonada por su tía en la puerta de la iglesia, sin documentos que acreditaran su identidad y completamente sola en un país extraño. Sin hogar y en una situación vulnerable, Paola encontró en Doris una mano amiga quien, sin pensarlo demasiado, la invitó a quedarse con su familia. Le abrió las puertas de su casa y le ofreció el sofá de la sala como un refugio en medio de la incertidumbre. Paola aceptó sin dudarlo, y lo que comenzó como unas noches ocasionales en ese espacio, terminó convirtiéndose en una verdadera convivencia. My sister had a heart of gold, and she let Paula come over and stay. She said, come stay, you can sleep on our sofa. And Paula did. Muchos veían en Paola a una niña maravillosa y dulce, aunque quienes conocían a Doris más de cerca, le aconsejaron que no permitiera que la adolescente se quedara en su casa, advirtiendo que podría acarrearle problemas. Con el paso del tiempo, Paola dejó de ser solo una invitada temporal. Poco a poco fue ganándose un lugar en la casa, hasta que 4 años después, aquella adolescente sin hogar se había transformado en una joven de 18 años, segura de sí misma, con una personalidad carismática y una sonrisa constante. Se integró por completo en la dinámica familiar, como si siempre hubiera pertenecido allí. Ayudaba a Doris con el cuidado y la crianza de sus hijos, y también trabajaba en el parque de diversiones familiar. Aunque puertas adentro, era tratada como una más de la familia. Muchos en el pueblo la seguían viendo simplemente como la niñera. Para el año 2006, la familia Worrell parecía avanzar sin contratiempos. Sin embargo, bajo esa apariencia de estabilidad, el matrimonio de John y Doris enfrentaba una crisis que cambiaría todo. Doris descubrió que su esposo mantenía relaciones con mujeres mucho más jóvenes, una revelación que sacudió los cimientos de su vida y sembró una sombra de incertidumbre sobre lo que hasta entonces había sido un hogar aparentemente sólido. Entre quienes conocían a la pareja, comenzó a circular el rumor de que John la había engañado con al menos 3 chicas. Incluso algunas amigas le habían aconsejado a Doris que abandonara a su esposo y regresara con sus padres, pero ella no quería perder todo lo que había construido y sentía temor de lo que pudiera pasar con sus hijos. Pese a todo, el matrimonio continuó, y aunque la confianza estaba fracturada,
Doris decidió mantenerse firme. Puertas afuera, la familia seguía proyectando la misma imagen unida de siempre. Pero en la mañana del 20 de septiembre de 2006, todo cambió para siempre. Aquel día, John, Doris y Paola se encontraban realizando una limpieza profunda en el parque de atracciones. Habían decidido poner todo en orden antes del inicio de la nueva temporada, y aunque Doris usualmente se quedaba en casa durante esas jornadas, esta vez aceptó sumarse al trabajo. Se ofreció para encargarse de los túneles de los karts, una de las zonas menos transitadas. Alrededor de las 9 de la mañana, John decidió salir a la ferretería, dejando a Doris y Paola solas en el lugar. Y en algún punto entre las 9:40 y las 11:15 de la mañana, la rutina fue interrumpida por una serie de disparos que estallaron en el silencio del parque. Cuando John regresó luego de hacer algunos recados, encontró una escena desgarradora que jamás olvidaría. Su esposa estaba tendida en el suelo, inmóvil, rodeada de un charco de sangre. En cuestión de segundos, la vida de Doris se había apagado. John no perdió tiempo y llamó de inmediato a los números de emergencia, comunicando al operador que alguien había disparado a su esposa. La policía llegó rápidamente al lugar y lo encontró tirado en el suelo, completamente en estado de shock, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Al revisar la escena, los oficiales confirmaron lo que ya parecía evidente. El ataque había sido rápido y directo. Doris había recibido un disparo a quemarropa en la cabeza, hecho con una pistola. Sin embargo, según las señales en el lugar, ella intentó defenderse protegiendo su cabeza con las manos antes de caer. I think that she covered her head up because I'd heard part of her finger was gone. She had her hand over her head and got shot and took off part of her finger and went through her head. En la escena no se encontró ningún arma ni pistas visibles que pudieran ayudar a la policía a encontrar un indicio claro. Todo indicaba que en el momento del ataque, Doris había estado sola con su agresor. Poco después, Paola salió de su escondite. Los oficiales la sacaron en brazos, visiblemente conmocionada y tratando de procesar lo ocurrido. La chica relató a los oficiales una historia que dejó a todos conmovidos. Cerca de las 9:40 de la mañana, alguien tocó la puerta en otra sección del parque. Doris fue quien abrió. Minutos después, ella escuchó gritos, golpes contra el metal, vidrios rompiéndose y un solo disparo resonando en el lugar. Presa del miedo y en medio del caos, corrió a buscar refugio. Encontró un escondite en uno de los túneles del parque donde permaneció oculta, temblando hasta que todo finalmente pareció calmarse. En un primer momento, los investigadores creyeron que Doris había sido víctima de un robo fallido. Nada parecía indicar algo personal, y esa fue la línea que se manejó inicialmente. Pero luego surgió otra hipótesis. Se pensó que el ataque podría haber sido una represalia por parte de alguna pandilla local. El parque deportivo, al ser un punto de encuentro popular en la comunidad, atraía a todo tipo de personas, y en alguna ocasión, individuos con conexiones cuestionables habían generado problemas en el lugar, y John les había pedido que se alejaran. Esa hipótesis mantuvo peso durante un tiempo, hasta que la hermana de Doris sorprendió a los detectives con una revelación inesperada. Una de las jóvenes con las que John había tenido una relación sentimental era nada menos que Paola. Sí, la misma adolescente que Doris había acogido con generosidad en su hogar años atrás. Was Paula having an affair with John? Yeah, I would call it an affair. You could tell by the looks in their eyes. Al parecer, la relación entre John y Paola ya no se ocultaba. Doris lo sabía, y aunque muchos le insistieron en que se alejara, ella se negó. Según contó su hermana, dijo que no pensaba irse de su casa porque hacerlo significaría que ellos habrían ganado, y agregó que sabía de lo que eran capaces. Leanne también les reveló a los investigadores un detalle que los alertó. Fue John, junto a Paola,
quienes insistieron a su hermana para que los acompañara a limpiar el parque aquella sofocante mañana, algo que en retrospectiva le pareció inusual, ya que Doris normalmente evitaba ir en días de cierre. Pero no fue lo único que llamó su atención. Recordó que uno de los días que prestó declaración a la policía, al regresar a casa fue recibida por Paola, quien se mostró particularmente nerviosa. La joven, con una insistencia que rozaba la desesperación, le preguntó una y otra vez qué le habían dicho los detectives. Esa actitud, aunque en ese momento parecía solo ansiedad, ahora le parecía mucho más sospechosa. Cuando los investigadores profundizaron en la vida personal de la pareja y descubrieron que John estaba en una relación inapropiada, las sospechas que antes parecían difusas comenzaron a enfocarse con claridad. Finalmente, toda la atención se centró en él. Para los detectives, el motivo empezó a tomar forma. John temía perder la custodia de sus hijos si se divorciaba de Doris, y ese pensamiento fue lo que lo llevó a comenzar a buscar a alguien que pudiera hacer el trabajo sucio por él. Pero aunque la teoría cobraba fuerza, no había pruebas concretas que lo vincularan directamente con lo ocurrido. Solo había indicios, circunstancias sospechosas y muchas preguntas sin responder. Con eso, los detectives decidieron cambiar de estrategia. Iban a presionarlos a los dos, esperando que, bajo tensión, surgiera alguna verdad oculta. En un principio, John colaboró abiertamente con los investigadores y se mostró tranquilo, como si no tuviera nada que temer. Sin embargo, con el avance de las pesquisas y a medida que las piezas comenzaban a apuntar en su dirección, su actitud cambió. Solicitó la presencia de un abogado, y desde ese momento se cerró por completo al diálogo. Cualquier intento de obtener más respuestas terminó ahí. Incluso la hermana de Doris quiso colaborar con los detectives y, decidida a conocer la verdad, intentó en varias ocasiones convencer a John de que la acompañara a la estación de policía para seguir de cerca los avances del caso. Pero él siempre se negaba. Afirmaba que no confiaba en los investigadores. Se escudaba en que eran corruptos y aseguraba que temía que algo malo pudiera pasarle a sus hijos si se involucraba más. Entonces, desde la Oficina de Investigaciones de Georgia, se enfocaron en el que creían el punto más débil: Paola. Una tarde cualquiera, mientras la chica almorzaba con algunos amigos, agentes ingresaron al lugar y la arrestaron. Durante el interrogatorio, le dejaron claro que podían proceder con su deportación. La joven, que ya tenía 19 años, seguía siendo una inmigrante indocumentada. Desde su llegada al país, su situación legal nunca se había regularizado y ya había excedido el tiempo permitido de permanencia en Estados Unidos. Aquella advertencia no fue solo un recordatorio de su estatus migratorio, sino una herramienta de presión directa para quebrarla. De acuerdo con fuentes oficiales, la joven durante el interrogatorio hizo declaraciones que llevaron a los investigadores a creer que sabía mucho más sobre el crimen de lo que había admitido en un principio. Los informes policiales no dejaron lugar a dudas. Tanto John como la niñera estaban involucrados de alguna manera en los hechos que terminaron con la vida de Doris. I do not think this is a random act of meanness at all. They want to replace Doris in the family. Sin embargo, cuando durante el interrogatorio intentaron obtener más detalles, Paola se cerró de forma repentina. La familia, en particular el abogado de John, movió influencias para conseguirle una fianza. Pero la fiscalía se opuso rotundamente. Según documentos oficiales, la joven estaba ocultando información clave en una investigación aún activa, y por eso su liberación fue bloqueada. Aún así, Paola guardó silencio. No reveló nada, ni siquiera habló de sus sentimientos hacia John. Eventualmente fue liberada, pero no quedó libre del todo. Fue expulsada del país. De acuerdo con los registros, fue deportada a Venezuela,
aunque nunca se esclareció cómo terminó tiempo después en Costa Rica. Y aunque muchos en el pequeño pueblo susurraban que el esposo y la joven que vivía con ellos estaban involucrados en el crimen, y los investigadores tenían una idea bastante clara de lo que había ocurrido, todo seguía siendo circunstancial. No contaban con una prueba irrefutable que les permitiera cerrar el caso y acusar formalmente al esposo. Sin evidencia sólida, la investigación se estancó. Pero las miradas inquisitivas del pueblo se volvieron demasiado para John. Algunos lo observaban con compasión, como un viudo devastado por la tragedia. Otros, en cambio, lo miraban con sospecha. Cansado de los susurros a sus espaldas y buscando una nueva oportunidad para sus hijos, empacó sus cosas, cerró el capítulo de su vida en Georgia y se mudó a Fernandina, en Florida. En 2008, el caso volvió a agitarse cuando las autoridades arrestaron a 2 hombres, Glidden Rodríguez y Brandon Cage. El primero de ellos no era un desconocido para la familia. Había trabajado durante años para John en el parque deportivo. Incluso Doris lo había invitado en varias ocasiones a su casa. Compartieron comidas, celebraciones y hasta vacaciones. En cuanto al otro hombre, poco se supo. Las autoridades no ofrecieron mayor información sobre él. Ambos fueron arrestados bajo cargos de conspiración para cometer el crimen. La policía creía que habían participado en la planificación, aunque no pensaban que alguno de ellos hubiese apretado el gatillo. Lo que intentaban esclarecer era con quién habían conspirado, o más importante aún, quién los había enviado. Fueron interrogados en varias ocasiones, con la esperanza de que revelaran información clave, pero no dijeron una sola palabra. Después de 5 semanas bajo custodia y ante la falta de pruebas contundentes, el caso fue desestimado y ambos quedaron en libertad. Sin la presión directa de las autoridades sobre él, John comenzó a considerar dejar Florida definitivamente. Lo primero que hizo fue inquietante. Llevó al perro de la familia a sacrificar sin explicación alguna. Luego, en un acto repentino, una mañana cualquiera a mitad de jornada escolar, pasó por la escuela, recogió a sus hijos y huyó del país hacia Costa Rica. Con el tiempo, el caso había despertado el interés de varios medios de comunicación. No se trataba solo de un crimen sin resolver, sino de una historia cargada de giros inesperados, silencios sospechosos y vínculos difíciles de explicar. Algunos periodistas, decididos a ir más allá de lo que mostraban los expedientes oficiales, comenzaron a indagar por su cuenta. En su búsqueda por la verdad, uno de estos medios tomó una decisión poco común y contrató a un investigador privado. Rastreando los pasos de John, el investigador no tardó en descubrir que había logrado rehacer su vida lejos del lugar donde todo comenzó. En la soleada costa costarricense, era el dueño de un modesto pero próspero negocio de entrega de hielo. Pero lo que más llamó la atención fue descubrir que quien compartía esa nueva vida con John no era otra que Paola, la joven que alguna vez fue acogida como una hija en el hogar de Doris, y que ahora entre los lugareños era conocida simplemente como la señora Worrell. Vivían como marido y mujer y criaban a los hijos de Doris como si fueran propios. A ojos de la comunidad, eran una familia normal, trabajadora y unida. Incluso en medio de la investigación periodística, se encontró un artículo en español de un diario local en el que se referían a la pareja como los padres de los niños. La pareja pasó años viviendo juntos, construyendo una vida cotidiana como si la tragedia ocurrida hubiese quedado sepultada en el pasado. Mientras tanto, él logró lo impensable: evadir a la justicia durante todo ese tiempo. Sin embargo, la policía de Georgia nunca cerró oficialmente la investigación, y casi una década después, algo cambió cuando los investigadores se enteraron de que la relación entre John y Paola había llegado a su fin. La ruptura se transformó en una oportunidad inesperada.
En abril de 2025, los detectives a cargo del caso viajaron a Costa Rica y lograron reunirse con Paola. Esta vez, sin nada que perder, ella decidió cooperar. Proporcionó información clave que coincidía con otras pruebas que las autoridades habían estado reuniendo a lo largo de los años. En su testimonio, señaló directamente a John como el responsable de haber reclutado a una persona para acabar con la vida de su esposa. Para el momento en que Paola confirmó los hechos, el hombre, ahora con 58 años, ya había regresado a suelo estadounidense y se encontraba viviendo en su casa en Missouri, al norte de Kansas City. El jueves 24 de abril de 2025, fue arrestado y acusado de múltiples cargos: homicidio doloso, homicidio culposo, conspiración para cometer homicidio y agresión con agravantes. Renunció voluntariamente a oponerse a la extradición a Georgia y fue trasladado a la cárcel donde quedó bajo custodia. Según se conoció durante su primera comparecencia ante el tribunal, a John se le denegó la libertad bajo fianza y no estuvo acompañado por un abogado defensor. No quedó claro si se declaró culpable o si pensaba enfrentar las acusaciones. Días después, la policía de Georgia celebró lo que consideraron una victoria largamente esperada. En una rueda de prensa, el sheriff del condado afirmó que el caso nunca fue olvidado y que a pesar del tiempo, las autoridades jamás lo abandonaron. Reconoció que el camino había sido largo y muchas veces frustrante, pero también aseguró que nunca se rindieron y la justicia tardía seguía siendo justicia. La investigación sigue activa y las autoridades han reiterado su llamado a cualquier persona que tenga información relevante a que se comunique con la oficina del sheriff, pues aún queda por determinar quién fue la persona que disparó contra Doris. Paola no fue acusada, ya que, según los investigadores, no es considerada sospechosa del crimen. Y de los dos hombres arrestados y señalados 17 años atrás, se conoció que ya uno había fallecido, mientras que el otro fue liberado recientemente tras cumplir condena por un caso no relacionado. Después de tantos años, la hermana de Doris finalmente obtuvo el cierre que tanto necesitaba. Agradeció públicamente a los investigadores por no rendirse jamás, por su constancia y por haber mantenido viva la búsqueda de justicia. Con la voz entrecortada, recordó que, irónicamente, fue la generosidad de Doris lo que terminó por sellar su destino, ya que ser tan amable fue, en última instancia, lo que causó la tragedia. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? Déjanos tus comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!